Y ahora entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues pidamos por la derrota de la guerra y por la conversión de aquellos que buscan la destrucción, para que realmente sean alcanzados por esa luz que Dios quiere hacer llegar a este mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un Como era en el principio y principio, es siempre, ahora y por los siempre, por siglos los de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin Sin pecado pecado concebida. concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vimos la vez anterior que ya San Atanasio nos explicó muy bien cómo a partir de la caída del ser humano, ¿no? La corrupción, es decir, su desorden, su degradación, empieza a incrementarse, a intensificarse y la muerte empieza finalmente a ganar terreno, ¿no? Empieza, digamos, a tener el control. Y por eso dirá Atanasio que es justo, ¿no? Esta razón por la cual el incorruptible verbo de Dios aparece en nuestra tierra. O sea, en su benevolencia hacia nosotros condescendió en venir y hacerse manifiesto, o sea, en encarnarse. Pues vio que el género humano racional destruido, ¿no? Estaba siendo finalmente también quebrantado por la muerte, pues ésta ya reinaba entre ellos. O sea, y recuerden que por muerte no solo se refiere San Atanasio a la muerte, digamos, física, sino a esa degradación, ¿no? Que el ser humano está experimentando. Dice, y también vio que no era nada adecuado lo que había ocurrido porque, ¿no? Era, digamos, algo que sucede en lo que él mismo había creado. Y era en eso, esa creación, en lo que el humano estaba pereciendo. También vio que la excesiva maldad de los seres humanos, porque entre ellos mismos, digamos, estaban degradando, la habían ido acrecentando hasta hacerla realmente intolerable. O sea, está, digamos, dando como un panorama, ¿no? Y aquí lo importante es que Atanasio, digamos, nos quiere mostrar que Dios no fue indiferente. O sea, que a Dios no le dio igual lo que sucedió, sino que en definitiva tuvo misericordia pues de esta gran catástrofe, porque nosotros, recuérdenlo, fuimos hechos para la vida, no para la muerte. Y por eso se compadeció de nuestra raza y lamentó profundamente nuestra debilidad. De ahí que él mismo quisiera quedar sometido a nuestra corrupción porque no estaba dispuesto a tolerar el dominio de la muerte. Ujú. Porque todo lo creado, es decir, la obra del Padre, ujú, no tenía, digamos, esta finalidad, ¿no? Sino que todo se preservara, que todo se mantuviera. Y al ver que el ser humano ya no tenía la capacidad de enmendar las cosas, él mismo entonces va a llevar a cabo esa obra de redención. Y lo va a hacer por medio de un cuerpo humano, no diferente, dice San Atanasio, del nuestro, porque Él toma nuestro cuerpo y no solo eso, sino que lo toma de una virgen pura e inmaculada que no conocía varón. Esto significa que se trata de un cuerpo puro y en efecto no contaminado por la relación de los seres humanos. Es decir, los seres humanos están, digamos, o estamos finalmente, ¿no? Alcanzados por esta corrupción y en último término por esta mortalidad. Y aunque Él es poderoso y el creador del universo, prepara en la Virgen, ¿no? Para sí mismo el cuerpo como un templo
y lo hace de manera apropiada como un instrumento para que Él sea conocido y pueda ciertamente habitar. Y esto también es muy importante, o sea, en pocas palabras, ¿no? Como dice San Atanasio, que Dios mismo no permite que la muerte tenga la victoria. Él interviene precisamente para liberarnos de esta caída humanamente irremediable. Y lo va a hacer por medio de la encarnación, o sea, tomando un cuerpo como el nuestro, ya que como todos estamos sometidos a la corrupción de la muerte, Él mismo va a ofrecer este cuerpo, ¿no?, a dicha muerte y lo ofrece al Padre. Y lo hace de una forma benevolente, para que todos muriendo en Él, ¿no? Y esto, al llevarse a cabo, quede abolida la ley humana, porque la ley humana es la ley de la mortalidad. Y él lo que quiere es que precisamente prevalezca la ley que él mismo ha instituido. O sea, en pocas palabras, la ley de la inmortalidad. Podemos decir que entonces Dios mismo lleva a cabo su obra de redención en carne propia, en nuestra propia dimensión humana, es decir, en nuestra propia dimensión mortal. Y esto también tiene, digamos, como una profundidad mayor. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Por qué Jesús, cuando ya es finalmente crucificado, por qué tardó aproximadamente 3 horas en morir? ¿Por qué no murió luego, luego? ¿Qué podrían decir? Ya iba bien desangrado, bien golpeado, triturado, quebrado. ¿Por qué tardó 3 horas? ¿Por qué no llegó y luego, luego murió? ¿Por qué pasó todavía ese lapso de tiempo? A ver, Olivia, Padre lo sostuvo. ¿pero por qué 3 horas? O bueno, ¿por qué no inmediatamente? Pues para pedir perdón por nosotros. Ok, pedir perdón por nosotros, El Padre llega, lo sostuvo. el Padre lo sostiene, el Padre, digamos, ¿no? Literalmente eh, lo conserva ahí. Pero también hay una razón más, que Para unir, algún, perdón, unir las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu. o sea, hay algo de esto. Pero también hay una razón más profunda y que algunos de los padres de la iglesia han mencionado, entre ellos San Agustín. San Agustín, entre otros santos, han dicho que el Señor estuvo en la cruz 3 horas, digo aproximadamente, y no murió de inmediato porque la muerte no quería acercarse. O sea, lo voy a tratar de explicar de la mejor manera posible. La muerte, ¿no?, se abalanza sobre la fragilidad humana. Y esta es una imagen muy popular, ¿no? Ya se acerca la muerte lo está rondando, o sea, lo está acechando. Y en cuanto ve que esta fragilidad humana llega a su máximo, se apodera. Uh-huh. Con Jesús, la muerte, por así decirlo, acuérdense, no estamos hablando en sentido metafísico, la muerte como que intuía que esta persona no era común y corriente, como que se acercaba y se alejaba, como un animal de presa que está inseguro, que huele, que olfatea. ¿Por qué? Porque el que está clavado en la cruz es el dador de vida. Y la muerte no quiere, o sea, como que sí y no, hasta que llega el momento en el que el propio Señor la obliga, ¿no?, a que se abalance sobre él. Y es lo que vemos, por ejemplo, en el Evangelio cuando dice, y después, ¿no?, de un fuerte grito, Jesús inclinó la cabeza. O sea, él mismo, ¿no?, no le quitan la vida. Lo que él dijo, yo la doy.
Él mismo se entrega y a la muerte no le quedó más remedio que ir por él. Y al momento, digamos, de tomarlo, decía San Agustín, la muerte comió el pan de vida y quedó mortalmente herida. La muerte quedó moribunda, porque al que se comió, al que devoró, es el dador de vida. Como cuando una persona está borracha y queda así como que atarantada, ¿no? Y va de un lado para otro, así quedó la muerte. Por eso es que tardó. Es decir, dime, Olivia. Ahorita que estás mencionando a la muerte como si fuera alguien, me confundo. O Ok, que hay el culto a la Santa Muerte y todo eso. O entonces, no sé, me estoy confundiendo. te entiendo, ¿Por qué te Olivia. refieres a la... Ok, me refiero a la muerte no como alguien, sino como algo, porque es un poder. O sea, la muerte es una realidad, Ujú. es un hecho. En cuanto poder, tiene en efecto una capacidad de actuación. Ujú. Es un poder que domina, ¿no? Que domina, en este caso, a partir del pecado, sobre todo lo creado. ¿Por qué? Porque es finito, tiene un tiempo. Cuando se representa la muerte como una calavera de muchas formas, es la manera de indicar que se trata de una realidad particular, o sea, de algo existente, de un poder. Y a eso es precisamente a lo que Cristo se enfrenta en la cruz, a ese poder dominante, ujú, como una, digamos, como algo existente que él mismo confronta, pero que además, ¿no? Vence no por medio de una lucha, sino por medio de su entrega. Por eso es lo que les decía, ¿no? De manera como más puntual, a manera de imagen. Imagínense que la muerte, ¿no? Al tomar a Jesús, es como si hubiera comido dinamita, que le explotó por dentro. Y por eso ya la muerte no tiene la última palabra, porque Cristo la ha vencido. Cristo, como dice San Agustín, ¿no? Ha herido a la muerte de muerte. La muerte está moribunda. La muerte está en las últimas y sabe que no le queda mucho tiempo. ¿Se entiende mejor, Olivia? Sí, Ujú. gracias. Como un poder, digamos, como una realidad. Y lo hace en un cuerpo humano, porque efectivamente, a partir de Cristo, como dice San Atanasio, ujú, la humanidad está ahora unida a la divinidad. Ujú. O sea, en el cuerpo de Cristo está asumida la humanidad entera. Y por tanto, la humanidad ya no tiene como ley suprema la muerte, sino la vida. Esta es la lucha de Cristo con la muerte. Por eso decimos que Cristo ha vencido a la muerte, pero no entendemos bien por qué. Y lo hemos escuchado varias veces. Decimos, sí, pero murió mi abuelo, murió mi hijo, sigue muriendo gente. Es que no se está hablando de esa muerte. Se está hablando de, digamos, como esta especie de ley que parecía inquebrantable y además insuperable. Paola, ¿qué pasó? Ah, cuando, hace años, cuando daba algunas clases para las quinceañeras, me tocaba decirles, bueno, según lo que yo entendía, ¿verdad? Ahora creo que lo entiendo mejor. Pero yo les decía que o sea, el pecado o esa ruptura que de primero de con Adán y Eva, o sea, era tan grande, o sea, entre Dios y, y pues nosotros,
que para poderla volver a unir, no podían hacerlo, o sea, no podríamos hacerlo nosotros, sino Dios. ¿Y de qué manera? Pues para mí, o así yo lo entendía, ¿no? Que tenía que ser justamente por medio del sí del hombre, pero a través de un hijo, justamente entre Dios y el hombre, porque al menos así le digo, lo veía y lo sigo viendo, no había otra forma porque tenía que ser algo conjunto, algo demasiado, ¿cómo puedo decir? Íntimo entre Dios y nosotros. Entonces, bueno, el sí de la Virgen y la pureza con la que Dios o sea, la mantiene, esa es la forma, lo veo así. O si me equivoco, por favor, corríjame. Y después de eso, sí entendía o vagamente entendía que entonces Jesús siendo Dios no podía morir. Perdón, que Jesús no podía morir justamente por eso, porque es Dios. Y lo sentí un poco más claro en una ocasión que nos dijo que Jesús había muerto porque él podía, o sea, porque era decisión él, pero porque él podía resucitar, o sea, porque él podía hacerlo. Si es así, creo. Entonces, no sé si lo voy entendiendo bien o ya me estoy yendo por otro lado. Y te estás yendo por otro lado, pero al mismo tiempo vas entendiendo mejor. O sea, por una parte, veamos, ¿no? El dador de vida, el que es la vida, se deja alcanzar por la muerte, ¿vale? Imagínense, a ver, voy a poner una imagen inapropiada, pero que ayuda a aclarar. Cuando se pone veneno para una rata, ¿no? La rata se come el veneno y después muere. Ujú. Para la muerte, el único veneno que la fulmina es la vida. Pero por vida estamos entendiendo la vida eterna, o sea, la divinidad misma. Por eso es que Dios asume un cuerpo mortal, para que la muerte no tenga escapatoria. No tiene de otra, no tiene salida. La muerte se va a enfrentar a la vida eterna, por así decirlo, de manera directa, de manera plena, no por un combate, sino por la entrega que Dios hace de sí mismo, porque muere como hombre, como humano, y no puede, digamos, evadir esa presa, ese anzuelo. O sea, que Dios hace que la muerte se trague su propia destrucción. En sentido literal, la fulmina desde dentro. Es decir, no lo hace, digamos, de una manera externa. Lo hace desde una manera interna y concreta. ¿Por qué? Por nosotros. Porque, como dice San Atanasio, como no era posible que el Verbo eterno muriera, puesto que es Dios e Hijo del Padre, toma un cuerpo que sí puede morir. Uno, para que la muerte no tenga otra alternativa más que abalanzarse sobre este cuerpo mortal. Y una vez que se abalanza sobre este cuerpo humanamente mortal, Dios, el Verbo, siembre ahí la gracia de la resurrección, o sea, de la incorruptibilidad. ¿Para qué? Para que ahora el humano quede restituido y su finalidad no sea la corrupción, sino precisamente la vida eterna. Dice, y así, gracias a que Dios mismo lleva a cabo esta obra. Es decir, la muerte se salía con la suya. ¿Estamos de acuerdo? Por el pecado entró la muerte y parecía que la muerte reinaba en todos. Dios, que es
inmortal y eterno, no puede morir, pero al hacerse hombre sí puede, y así arrincona a la muerte, la obliga a acercarse y logra el verbo que al morir como hombre, digamos, y la muerte, ¿no? Se abalance sobre él, el inmortal, siembre en las entrañas de la muerte la semilla de la resurrección. O sea, en términos profundos, esto significa que la muerte está condenada a muerte, que la muerte ya no va a prevalecer, que es justamente la vida eterna la que ha de triunfar y ha de triunfar en toda carne humana. ¿Qué pasó, Paula? Perdón, rápido, nada más. Ahora pues, ya lo entiendo mucho mejor y hasta puedo entender también un poco, quizá un poco, el por qué los cuerpos incorruptos de algunos santos. Ujú. Exacto, o sea, ese es, digamos, como un anticipo. Por ejemplo, en el caso de los cuerpos incorruptos de algunos santos, ¿qué es lo que suele ocurrir con el cuerpo, digamos, humano de forma habitual? Que se degrada, se descompone y termina en un cadáver, ¿no? Por eso era tan importante, por ejemplo, para el antiguo pueblo hebreo, que el cuerpo fuera sepultado antes del tercer día. Y eso tenía, digamos, una razón muy obvia, porque en el tercer día el cuerpo humano ya está en descomposición, ya huele mal, ya apesta. Y para el antiguo pueblo hebreo, esa era la prueba contundente de la muerte. ¿Se entiende? O sea, de que el cuerpo, por ejemplo, al final no solo exponía su descomposición, sino también la inevitabilidad de la mortalidad humana. Cuando Jesús resucita al tercer día, está dando un mensaje. La muerte ya no tiene ningún tipo de señorío. La muerte ha sido vencida. De ahí pues la resurrección, cosa que ya había anunciado con anticipación cuando va a visitar a Lázaro. ¿Se acuerdan que le dicen que está muy enfermo? Y él todavía se tarda un poco más y llega al cuarto día. Incluso cuando dicen que abran el sepulcro, ¿no? Sus allegados, sus hermanas, le dicen, Señor, ya huele mal, o sea, ya es el cuarto. Y Jesús le dice, no se preocupen, no está muerto, está dormido. Con ello, ¿qué quería decir Jesús? Algo muy puntual, que incluso, ¿no? En esas circunstancias que a nosotros nos podrían parecer extremas, Él tiene la última palabra, no la muerte, pero no es de forma abstracta, es de forma concreta. De tal manera que si en términos, para que lo vean así, corporales, al cuerpo le espera la descomposición, con Cristo, ahora en lugar de la descomposición, lo que nos espera es la resurrección, es la vida, pero no evadiendo la muerte, pisoteándola. ¿Se entiende? Superándola. Es decir, recorriendo exactamente el mismo camino de Cristo. Y esto es muy profundo, porque significa que en la bondad divina, cada ser humano está llamado a matar la muerte en sí mismo. ¿Qué cosa más humillante podría haber para la muerte? ¿Qué pasó, Elizabeth? A ver, profesor, quiero preguntar que la muerte, en su astucia, en su sagacidad, no alcanzó a intuir que podía ser derrotada por el mismo dador de vida. Él no lo intuyó con anticipación. Sí y no. O sea, intuyó que este Jesús de Nazaret no era común y corriente, pero algo no podía negar, que era humano. Y que como humano, tarde o temprano,
se lo tenía que encontrar frente a frente y tenía que asumirlo. Por eso a veces decimos, ¿no? Ya vino la muerte por él o ya se lo llevó la muerte. Agustín da la imagen de la muerte como alguien que devora, que se come a su presa, en este caso al Hijo de Dios, un bocado. Y cuando se da cuenta, ese bocado, ¿no? La hace morir, la hiere de muerte, porque es la vida misma la que se ha tragado. Ujú. O sea, digamos, ha quedado herida de muerte. Sé que es difícil de expresar, sé que es difícil de comprender, pero es así. ¿Y por qué lo hizo así el Señor? Porque todos tenemos que pasar por ahí, ¿me explicó? Todos, todos tenemos que pasar por ahí. Y la muerte no lo puede evitar. La muerte no puede, digamos, dejar a una persona en su último momento libre. Igual, la tiene que poseer, pero al poseer a un ser humano, vuelve a incrementarse o se incrementa un poco más esa herida que Cristo ha dejado. Porque él, como dice San Atanasio, ofreciendo su propio templo, su cuerpo como sustituto de todos, paga la deuda. Y como él estaba unido a todos los seres humanos a través de un cuerpo, entonces ahora reviste a todo cuerpo humano de esa incorruptibilidad que a nosotros, ¿no?, nos ha concedido. Es decir, cuando morimos, la muerte ya no nos lleva a la descomposición total. La muerte, a su pesar, nos conduce a la resurrección. Por eso dirá Atanasio que la propia corrupción en la muerte que afecta a los seres humanos ya no está presente, porque el Verbo habita en ellos a través de un solo cuerpo. O sea, el cuerpo de Cristo como cuerpo individual, en su propio cuerpo, representa a todo el género humano. Y por ello, ahora a todos nosotros nos ha concedido esa semilla de resurrección. Por eso, aunque parezca extraño, mientras más seres humanos mueren, más muere la muerte. Más, digamos, se debilita, más se aproxima a su fin definitivo. ¿Se entiende mejor? Uh-huh. O sea, esto es muy importante porque ahora vemos el obrar extraordinario de Dios. O sea, el hecho de que en este caso la muerte, que aparecía como la dueña absoluta de los humanos, ahora ha sido vencida humanamente. Si Dios no se hubiera encarnado, ¿cómo la muerte se hubiera podido aproximar? ¿Cómo hubiera podido hacerlo? No, a menos que Dios mismo se hiciera verdaderamente humano. Y esa es otra de las pruebas que Atanasio da para confirmar que el verbo de Dios es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. A la muerte no le quedó otra escapatoria. Le tenía miedo. Por eso San Alfonso María de Ligorio, cuando hace la meditación sobre la pasión de Cristo, dirá, cuando Jesús inclina la cabeza, obliga a que la muerte se le vaya encima, pero se llevó una gran sorpresa. Este no podía morir. Era Dios. Y al ser Dios, digamos que la destruyó por dentro, desde dentro. Le bloquea, pues, su camino. Dice, por eso, si antes lo único que prevalecía era la descomposición y la corrupción, con Cristo y por Cristo,
esa corrupción de la muerte ha desaparecido. De hecho, dice San Atanasio, toda la humanidad hubiera sido destruida si el Señor de todo y Salvador, el Hijo de Dios, no se hubiera presentado para poner fin a esta muerte. Nadie la hubiera podido frenar, más que Él. Y vean también de qué manera. O sea, ¿cómo venció a la muerte el inmortal? Haciéndose mortal. Haciéndose mortal. Y a la muerte, vuelvo a repetir, no le quedó otra escapatoria. Dice, por ello, vemos cómo el Verbo nunca descuidó a la estirpe de la humanidad que él mismo había creado y que parecía encaminada de manera irremediable hacia la corrupción, hacia la disolución, sino que él más bien se ofrendó por medio de su cuerpo y con ello cambió el destino final de la humanidad entera. Porque la muerte conducía a la descomposición, a la corrupción. Pues ahora la muerte termina en resurrección. Y en la resurrección, la muerte no tiene cabida. Dice, por eso el Verbo corrigió la negligencia humana con su proceder y reformó toda la condición humana con su amor y su poder. Dice, solo Dios podía librarlo de tan gran daño. Y si el Verbo lo logró y tiene tan gran poder, es porque también es creador. O sea, ahí es cuando ahora vemos cómo Atanasio reconoce que por haber muerto, ¿no? Cristo es verdadero hombre, pero por haber vencido a la muerte es Dios. ¿Entienden por qué va a ser el llamado, ¿no? El campeón de la ortodoxia, el defensor del concilio de Nicea, de la confesión verdadero Dios y verdadero hombre? Otro, dice Atanasio, ningún otro lo hubiera logrado si no fuera Dios mismo. Porque lo que vemos en la resurrección es eso, el triunfo de la vida eterna, sin evadir la muerte. Por eso ahora, por ejemplo, a ver, es una imagen simplemente para favorecer la comprensión. Si antes la muerte acababa en descomposición, ahora la muerte consiste en llevar al humano ante su Señor y Creador. Morir es eso, ¿eh? Presentarse ante Dios. Por eso es que también no podemos seguir concibiendo falsedades tales como ánimas erráticas, fantasmas que andan por ahí, y ahí sí lo digo con toda claridad. No hay almas perdidas. No hay almas ahí que anden vagabundeando en este mundo. Esos son demonios. Toda alma humana, al morir, va ante la presencia de Dios, a lo que hoy ya conocemos como juicio personal o el juicio individual. No quedan ahí, digamos, como vagabundeando, ¿no? La muerte ahora es la servidora, digamos, es la sirvienta del Señor. ¿Qué pasó, Paula? Profesor, San Atanasio es el que defiende y cuestiona el arrianismo, Ujú. ¿sí? Ah, ok, ya, solo eso. Sí. Ujú. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos también? Dice, y por ello, lo que el Señor hace es que con el sacrificio de su propio cuerpo, puso fin a la ley que pesaba sobre nosotros. ¿Cuál era esa ley? La ley de la muerte. Y ahora nos renueva en la ley que verdaderamente nos corresponde, la ley de vida. Y nos concede, por tanto, la esperanza de la resurrección. Por eso
ya que la muerte había dominado sobre los seres humanos a causa de ellos mismos. Gracias a la encarnación del Dios Verbo, se produce la destrucción de la muerte y la resurrección de la humanidad en la vida, es decir, en Cristo, por Cristo. Cuando tú comes un alimento que está dañado, te enferma. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasó en la crucifixión, pero al revés. Cuando la muerte comió el pan de vida, se enfermó, pero se enfermó de muerte. No tiene cura, no tiene remedio. Les digo, está tambaleándose. Por eso, si se acuerdan, hay un momento en el que Pablo hace una pregunta que es más bien una alabanza. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Qué crees? La muerte ya no es mortal. La muerte ya no mata. ¿Se entiende ahora por qué Pablo dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Porque en el aguijón se inyecta el veneno y mata. Ya no tiene aguijón. Ya no mata. La muerte no mata. Ya no tiene, digamos, esta capacidad. Y por eso, y lo dice claramente entonces Atanasio, así pues, ahora ya no morimos como unos condenados, sino que morimos como aquellos que esperan despertar, aguardando la universal resurrección de todos. Vamos, antes de Cristo lo que imperaba era la condenación, la muerte. Ahora ya no. A partir de Cristo, lo que impera es la esperanza de la resurrección. Y como en Cristo está condensada toda la humanidad, entonces en Cristo se abarca desde el primer humano hasta el último. Ahí el tiempo no importa. Ahí ya el tiempo no cuenta. O sea, con Cristo, ¿no? Dice San Atanasio, hemos sido liberados de esa ley de condenación, de perdición, de muerte. Y ahora se nos ha concedido una ley de vida, una ley de resurrección, pero sin evitar la muerte. Porque al final de la muerte se esperaba siempre algo malo. Y ahora el Señor ha hecho que de la muerte brote algo bueno, no por la muerte, sino a pesar de la muerte. ¿Entiende, no? En este punto. Dice, y por si fuera poco, Dios que posee el dominio sobre todas las cosas, cuando creó a la humanidad a través de su propio verbo, observó la debilidad de su naturaleza humana, que no era capaz de conocer por sí misma a su creador ni hacerse una idea adecuada de ella. Por eso también se compadeció de nuevo del género humano, porque es bueno Dios, y no los dejó vacíos de su conocimiento. ¿Para qué? Para que no tuvieran una existencia inútil. Pues qué provecho habría para las criaturas si ellas fueran incapaces de conocer a su propio creador. ¿Cómo se llamarían racionales si no conocen al verbo del Padre, a partir del cual es que han sido creados? Nada entonces las distinguiría de los animales irracionales, o sea, si solo conocieran las cosas terrenales. De ahí que para que esto no ocurriera, como Dios era bueno, los hizo partícipes de su propia imagen y los creó a su imagen y semejanza, o sea, a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y eso para que alcanzaran una verdadera vida feliz y bienaventurada. Y aquí es donde también entendemos algo importante. Una de las cosas más drásticas que la muerte provocaba era esta incapacidad del ser humano de contemplar a Dios, de ver a Dios. Era como una sombra que todo lo oscurece. De hecho, si ustedes se fijan, por ejemplo, en un cementerio, en un lugar devastado, pareciera que en efecto lo que
predomina, pues es la desolación, ¿no? Una especie de abandono y de deterioro. En cambio, con Cristo esto cambia, porque ahora la muerte no tiene la última palabra. Además, fíjense, así como al hacerse hombre, la muerte no tiene otro remedio más que entrar en contacto con la vida, nosotros también no tenemos otra vía de salida más que morir. ¿Qué significa entonces morir? Ir al encuentro del Señor. Eso es morir. No hay otra vía. Dios hace de lo inevitable lo bienaventurado. Ninguno de nosotros evitará morir. Hemos de morir. Pero eso significa que nuestro encuentro con el Señor está garantizado. ¿Me explico? Le quita toda esa sombra, toda esa desolación, todo ese, si lo quieren ver así, perfil negativo. De tal manera que si para nosotros es inevitable morir, es porque nos resulta inevitable encontrarnos con nuestro Creador y Redentor. Y ya sabemos que Él es bueno, compasivo y misericordioso. Esa es precisamente la esperanza de la salvación. Pero los seres humanos, dice San Atanasio, enloquecidos como estaban, despreciando también esta gracia, deciden alejarse de Dios y dejarse llevar por sus propias ideaciones. Es decir, se van hacia los ídolos. ¿Qué pasó, Elizabeth? Profesor, que gracias a su explicación tan clara, se despierta, no sé si en mis compañeros también se despierta en mí, el verdadero significado de lo que es la resurrección, el verdadero sentido y un profundo agradecimiento al Señor por lo que significa para nosotros. Exactamente. Porque ese es el objetivo, es decir, eso es al final lo que está en juego. Por eso el Señor nos dijo, no tengan miedo, soy yo. ¿No? O sea, la muerte no se los va a llevar. Allí estoy yo. En la muerte ustedes no van a encontrar aniquilación, sino salvación. En la muerte no van a tener desolación, van a tener consolación. En la muerte no van a encontrar al condenador, sino al Salvador. Esa es la esperanza cristiana. Por eso el cristiano no teme la muerte. Por eso el cristiano no le inquieta morir. Porque sabe que vivo o muerto, el Redentor está presente. No va solo. No va, digamos, abandonado, sino que está el Señor. Por eso vuelvo a repetir, San Pablo decía, ¿dónde está muerte tu aguijón? Tú no matas. Tú no matas. Ya no matas. Porque el Señor te quitó tu aguijón, es decir, te quitó tu poder e impuso el suyo, el poder ciertamente de la vida. Y esto también, en efecto, como dice Elizabeth, es muy importante de recordar porque nos permite dimensionar la obra tan extraordinaria de la resurrección y nos permite entender mucho mejor y más a fondo la muerte de Cristo. La muerte no humilló a Cristo, Cristo humilló a la muerte. La pisoteó, la venció, pero no la mató. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no la mató? O sea, es decir, ¿por qué no acabó con ella? Por consideración a nosotros.
por todos los que habríamos de venir. ¿Ustedes creen que la muerte no quisiera ya desaparecer? Cuando una persona está muy torturada, ¿no preferiría morir? Sé que suena como un juego de palabras, pero no lo es. La muerte quiere morir. No puede. Ni siquiera eso puede. La muerte no puede matarse a sí misma. No puede. Esa es su tortura. Ni siquiera tiene ese poder de decir, pues ya, me mato, ¿no? Acabo conmigo misma. No tiene aguijón. No tiene ciertamente aguijón. Pero los seres humanos, insiste Atanasio, dejándose llevar por su locura, dejan de contemplar a Dios y empiezan a crearse ideaciones, es decir, ídolos, donde terminan honrando cosas que no existen. Y lo que es peor, transfieren a la madera, a las piedras y a cualquier materia, incluso a otros humanos, la honra que solo se le debe a Dios. Y llegaron a tal extremo de impiedad que incluso rindieron culto a los demonios y los llamaron dioses, porque estaban aferrados al cumplimiento de sus deseos. Y se pregunta Atanasio, ¿y cómo sabemos que se trataban de demonios? Muy sencillo, porque los seres humanos realizaban para satisfacción de aquellos sacrificios de animales irracionales e incluso de otros seres humanos. De ellos aprendían ritos mágicos y adivinaciones que cautivaban, que asombraban en cada lugar a los seres humanos. Y todos les transferían las causas de su origen y de su propio ser a los astros, a los cuerpos celestes, que no era más que una confusión llena de puras apariencias. Todo estaba mezclado de impiedad, de vicio, y solamente el verdadero Dios era desconocido, aunque él, y ya lo hemos mencionado, no se ocultaba de los seres humanos, ni les privaba de su conocimiento, sino que se manifestaba de muy variadas maneras. Era incluso, dice Atanasio, suficiente la gracia de existir a su imagen y semejanza para conocer al Dios Verbo y a través de él al Padre. Con eso era suficiente. Cuando el Señor dice, ¿no?, que los puros de corazón verán a Dios, a eso se refiere. El puro de corazón es el que vive a imagen y semejanza de su propio Creador. Es decir, el que prefiere la justicia a la injusticia, el que obra con rectitud, el que es compasivo, el que es generoso, el que es el misericordioso, el que prefiere la luz a las tinieblas, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso, digamos, es suficiente. No obstante, Dios, que conocía también la flaqueza humana, previó de antemano su negligencia, de manera que, en caso de que no se preocuparan de reconocer a Dios por sí mismos, pues pudieran reconocerlo por medio de todas sus obras creadas. Y puesto que la negligencia de los seres humanos desciende poco a poco hasta lo peor, previó de nuevo Dios tal flaqueza y entonces les envió la ley, o sea, la ley dada, la revelación al pueblo de Israel. Y después también les mandó a los profetas. ¿Para qué? Fíjense qué bonito lo dice Atanasio. Si los humanos renunciaban a mirar al cielo y a conocer al Creador, entonces pudieran aprender de las cosas de su entorno. Entonces, hasta aquí, lo que nos dice San Atanasio es que hay tres caminos para conocer a Dios: el alma, el mundo, la creación y la revelación. Esos serían, digamos, los tres caminos genéricos. El alma, cuando uno la aborda como lo hizo Atanasio; la creación, que es por donde muchos han llegado, por ejemplo, no sé, físicos importantes que han estudiado con seriedad el universo y llegan al menos a la conclusión de que tiene que haber algo especial. Llámale arquitecto, poder superior, creador, Dios, fuerza sobrehumana, inteligencia, no sé qué, pero algo.
o bien también la revelación. No obstante, dice Atanasio, incluso era posible que los seres humanos, una vez conocida la ley, cayeran de nuevo en mayor negligencia e ilegalidad y no vivieran una vida conforme a la virtud. Pues la ley no era solo para los judíos, ni fueron enviados los profetas para ellos solamente, aunque fueron enviados a los judíos y por estos fueron perseguidos, sino que también fueron enviados para toda la tierra habitada. En tanto, la revelación es una sagrada enseñanza de conocimiento de Dios y educación del alma. Y aquí hay algo fundamental. Si a veces no vemos con mayor o menor claridad a Dios y su obrar, es porque nuestra alma no está en condiciones de captarlo. Por eso es que se requiere la rectitud. Por eso es que nosotros necesitamos también, como dice San Atanasio, la educación del alma. O sea, la práctica de las virtudes. Por eso. Porque sin esta enmienda del alma es imposible ver a Dios. Dime, Marisol. Oiga, profesor, bueno, por ejemplo, mi esposo ha estado leyendo el libro de Santa Teresita y él me decía que como ella tan chiquita tenía esa gracia de poder em, escuchar, por decirlo, no sé si sea correcto, pero escuchar pues a Dios. Porque me decía que desde muy chiquita ella le preguntaba a su mamá que cuando ella iba a morir, y justamente ahorita lo que usted menciona, ¿no? Ella tenía claro que el morir no solamente era como ese estado humano, sino que sabía que ella iba a llegar a Dios. Claro. Entonces yo decía, bueno, pues es que ahí también, pues sus padres de Santa Teresita fueron grandes personas. Y me Son imagino santos que, también. ajá, y me imagino que pues de ahí empieza, ¿no? Esa, como usted dice ahorita, esa educación del alma. Exacto. Hay una colaboración divino-humana. O sea, Dios prepara muchas cosas para cada persona, pero necesita que terrenalmente colaboren en su obra los que son responsables de eso. Los padres, en primer lugar, los hermanos, los amigos, los vecinos, compañeros, etcétera. Es decir, hay esta colaboración teohumana, ¿no? De Dios y lo humano. En el caso de Santa Teresita, esta gracia concedida se puede mantener porque sus padres también la cultivaron, Cultivar, sí, sí. la ayudaron, la fortalecieron, prepararon el terreno, pues, para Sí, que de hecho Dios ellos llevara. decían, ay, perdón, pues, No, de sí, hecho sí, ellos sí, decían, ¿no? Nosotros queremos hijos para el cielo. O sea, ellos Ujú, ya eran así como que sabían hacia dónde. claro. Y eso es algo que a veces nosotros no tenemos claro. O sea, seamos sinceros. Para muchos de nosotros o para muchos padres y madres, los hijos son como una especie de sueño cumplido, como una especie de deseo lindo donde incluso se proyectan las propias frustraciones. Ejemplo muy básico, que mis hijos tengan lo que yo no tengo, que ellos suban de estatus social, que ellos hagan todo menos que se realice la obra que Dios tiene pensada en ellos con mi ayuda. La maternidad, la paternidad, es un voto de confianza dado a los progenitores para colaborar en la presencia de Dios en este mundo. Es decir, también nosotros tenemos un papel muy importante dentro de la providencia divina. Pero a veces nuestras expectativas son muy distintas. Hay personas que tienen hijos por puro egoísmo, por no quedarse solas, por tener a alguien que las vea cuando sean mayores, incluso alguien que les mantenga. Yo sé de casos de alumnos y alumnas
donde sus papás o sus mamás les han dicho, ¿sabes qué? Yo trabajé toda mi vida, pues ahora tú me vas a mantener a mí, por ejemplo, ¿no? A veces en broma, pero algo hay ahí. Y se nos olvida que si tuvimos hijos es porque Dios quiere hacer llegar su salvación a este mundo y a nosotros nos toca abrir ese camino, colaborar, porque los planes que Dios tiene para cada ser humano son planes de redención universal, son planes para el bien de muchos, para que esa salvación de Cristo llegue a todos. Es eso. Es decir, Dios cuenta con nosotros como colaboradores de su salvación. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que dice Atanasio. Pero los seres humanos, vencidos por las ilusiones y los engaños de los demonios, no dirigen su vista hacia la verdad, sino que se embrutecen con fantasías ilusorias, males y pecados, o se ensimisman en en sus propios extravíos. Y tiene razón. ¿Qué pasó, Paola? Perdón, profesor, pero me hizo acordar de un sacerdote también en una clase que nos decía sobre este camino o este deber de los padres, ¿no? De encaminar a los hijos siempre hacia Dios. De, él nos decía que si los padres no se salvan, lo más seguro es que los hijos tampoco se salven. O sea, obviamente la salvación es, o sea, es algo personal, ¿no? Es algo que uno desea, pero justamente por eso, porque depende, o sea, también la fe de los hijos, o a lo mejor no directamente la fe, sino el aprendizaje más bien, depende también de los padres. Si los padres no se salvan, difícilmente los hijos también se van a salvar. Claro, la tendrán más difícil. Solo hacer una precisión. La salvación no es algo personal, ¿eh? Eso es protestante. Eso no es católico. La salvación es algo universal. O sea, la salvación nunca se limita a mi persona. Jamás, jamás. La salvación siempre es algo que se genera en común, en grandes dimensiones, donde estamos involucrados y vinculados unos con otros. Siempre. Esta idea de que debe de ser individual, de que debo de trabajar por mi alma, eso es algo protestante. O sea, si trabajamos en nuestra alma, es por el bien de los demás. Porque si yo no estoy rectamente orientado, voy a echar a perder a muchos otros. En términos, por ejemplo, ¿no? De testimonios de mí, de vida, de modos de pensar, de convicciones, de principios, etcétera. Y eso es algo que hemos perdido con respecto a nuestros predecesores. Por ejemplo, para los medievales, algo era muy evidente. Vamos a pensar que un matrimonio encontraban a una persona en infidelidad, la castigaban públicamente y la exhibían, y no como un castigo ejemplar. Lo hacían porque esa persona, ¿no? Había dado mal ejemplo a los demás. Era una mala influencia para los otros. Era algo muy social, o sea, había una conciencia, digamos, de colectividad y de integridad. Hoy no, porque como modernos pensamos en términos separados y de individualismo. Pero eso es algo reciente, o sea, eso es algo moderno, ¿no? Al final, mi salvación es una salvación que compromete a todos o en la que están involucrados todos. Por ejemplo, nos vamos a sorprender el día que estemos ante el Señor y por ende ante la verdad de la cantidad de personas que rezaron por nosotros aún sin conocernos, de la cantidad de personas que tuvo buenos pensamientos, buenos deseos hacia nosotros, aún sin conocernos o habiéndonos conocido muy poco. Por ejemplo, puede ser que en algún momento Marisol haya ido caminando hacia el mercado con una cara muy triste. Alguien la vio y en el silencio de su corazón le dijo, Dios mío, Padre, te pido que ayudes a que esta mujer recupere la alegría. Y ella ni se enteró, pero ya lo sabrá. Todos traemos una deuda. Todos tenemos deudas, con muchos.
Ya veremos cuántas. Todos. Por eso es muy importante entender que cada vida humana en este mundo es para el bien común, o sea, para el bien de todos, para el bien de todos. Y cuando digo de todos, es todos, o sea, en sentido católico, en sentido universal. Por eso es que los santos no son locales. Si eso fuera, entonces, por ejemplo, la familia de Santa Teresita del Niño Jesús, pues solo ellos le tendrían devoción. Solo en su casa tendrían una imagen. No es así. Se dispersa, ¿no? Por todo el mundo, incluso entre creyentes o no creyentes. Los dos milagros con los que canonizaron a Santa Teresa de Calcuta fueron a dos mujeres que tenían problemas severos de embarazo y no eran católicas, eran hindúes, no eran católicas. No hay esto de salvación personal, de verdad que no, eso es muy protestante, el cuidar por lo mío. No, digamos, nuestro compromiso cristiano es mayor, o sea, estamos involucrados en la salvación de todos, porque eso es al final lo que Dios quiere, que todos se salven, absolutamente todos. De tal manera que entonces nosotros, por una parte, debemos de reconocer pues el gran llamado que tenemos a colaborar en la salvación de muchos. Y dos, a no permitir jamás que nuestra individualidad se imponga. Porque Dios va a lo grande. Dios no es mediocre. Pero en México, ¿no? Se ha puesto de moda una palabrita. Dios no es migajero. O sea, no se anda con migajitas. Ujú. Dios va a lo grande. Y por eso espera mucho de nosotros. ¿Por qué? Porque contamos con toda su asistencia. Porque en definitiva, pues no tenemos pretexto. Por eso, al menos esta semana, pidámosle al Señor la gracia de estar verdaderamente comprometidos con la salvación de todos. Y segunda, que seamos nosotros propagadores de la vida y no de una muerte que está moribunda. Nosotros no trabajamos para una muerte impotente, sino para aquella vida eterna que ha triunfado sobre todas las cosas. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bueno, pues qué Profesor, gusto. Dime. perdón, rápido, ¿le puedo pedir un consejo rápido? Ajá. Es que, o sea, yo sé perfecto que no existen los almas en pena ni esas cosas, o sea, eso estoy consciente. Pero yo, por ejemplo, sueño mucho a veces con personas que ya fallecieron, incluso aunque yo no piense en ellas. Y cuando sueño con ellas, siento tristeza, y no sé qué hacer. ¿Me puede dar un consejo? Rezar, rezar por esas personas. Y si te deja tristeza, pues es un signo de que no es, digamos, una buena señal, ¿no? Una perturbación. Ujú. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues tenerla en tus Ay, oraciones por esas personas y ujú. realmente rezar, nada más, Ok, nada más gracias. con eso, ¿vale? Pues qué gusto que nos hayamos reunido. Un fuerte abrazo lleno de bendiciones para ti, Olivia, para ti, Clara Basto, para ti, Marisol, Clara González, Paola, Elizabeth, que Dios les bendiga, les acompañe, les muestre su rostro y esté siempre sonriente, porque son ustedes testigos de esa salvación que no se cansa, de ese amor que no se agota, de esa bondad que nunca pierde. ¿De acuerdo? Listo, profe. Muchas gracias, profesor. Vale. Gracias. Igualmente. Descansen, pasen buena noche y nos vemos la próxima semana. Gracias, Gracias, profesor. buenas noches a todos. Adiós. Bye. Bendiciones. Adiós. Igualmente. Gracias.